Prácticamente. Bienvenidos a este Pastor Online. Tenemos en este momento las 6 en punto de la tarde aquí en las Islas Canarias. Estamos en este momento en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en medio de una fuerte ola de calor, pero disfrutando muchísimo de nuestra relación y de nuestra comunión con el Señor. Y también muy agradecido porque en este viaje misionero que hemos realizado durante un largo periodo de tiempo, visitando diferentes pueblos, provincias y ciudades de España, de este país, vimos la mano de Dios en todo momento. Él nos guardó, nos protegió, nos guió, nos usó y fue un tiempo realmente extraordinario. Tuvimos la gran bendición, el inmenso privilegio de poder conocer personalmente a muchos hermanos y hermanas de nuestra iglesia virtual. Estuvimos en muchos lugares, pasando Salamanca, Madrid, Cataluña, Andalucía, el País Vasco, Aragón, Cuenca, en fin, muchos lugares donde fue realmente un privilegio el poder conocer personalmente, el ver las caras de tantos y tantos hermanos que durante este último año, pues algunos se han acercado al Señor por primera vez y a su palabra, otros se han reconciliado con el Señor, en fin, nos llevaría muchas horas compartir todas las experiencias y los testimonios de este primer viaje misionero que hemos llevado a cabo. Mañana jueves, Dios mediante, en nuestro culto aquí en nuestra iglesia, estaré compartiendo algunas fotografías y algunos testimonios de este primer viaje misionero que se llevó a cabo, por supuesto, porque Dios así lo permitió. Pero también quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a todos los que oraron por nosotros. La verdad es que sentimos en todo momento el respaldo de vuestras oraciones. Sabíamos que había muchos hermanos involucrados en este viaje. Elena y yo eran los que estábamos viajando, pero sentíamos que todos ustedes venían con nosotros. Ustedes sabían en todo momento dónde estábamos, qué estábamos haciendo, cuando grabábamos los bautismos. Nunca perdimos el contacto con nuestra iglesia local. De hecho, todos los domingos compartí la palabra del Señor, excepto el primer domingo que no podíamos porque estábamos, de visita en otra congregación. Pero fue realmente un tiempo maravilloso que recordaremos toda nuestra vida. Y también quiero darle las gracias a todos los que apoyaron con sus ofrendas, los que hicieron posible que pudiéramos cubrir todos los gastos que tuvimos durante este mes y medio largo, recorriendo muchas provincias y pueblos y ciudades de España. El Señor nos prosperó, el Señor nos ayudó a cubrir con todos los gastos y gracias al Señor todo se pudo llevar a cabo y también sorpresas que aparecieron por el camino, cosas que no esperábamos, gente que no pensábamos conocer, lugares que no teníamos pensado visitar, pero que el Señor nos sorprendió, nos desvió y al mismo tiempo nos guió a lugares donde conocimos a muchos hermanos de nuestra iglesia virtual. Estamos organizando un congreso para el año que viene, fundamentalmente para los miembros de nuestra iglesia virtual. Prácticamente ya todas las plazas están ocupadas, quedan muy pocas plazas libres, pero repito, es un congreso que Dios ha puesto en mi corazón que lo organice fundamentalmente para los hermanos de la iglesia virtual, sobre todo para los del grupo número 3, que son los de España y Europa. Aunque también nos consta que vendrán algunos hermanos de Estados Unidos, de Chile, de Argentina y de otros países. Gracias una vez más a todos los que oraron y a todos los que apoyaron con sus ofrendas este primer viaje misionero y los objetivos se cumplieron. Fuimos y vinimos bendecidos y para la gloria y la honra del Señor podemos dar testimonio de que el Señor ha sido tremendamente bueno, fiel con nosotros y ya contaremos Dios mediante mañana en el culto algunas experiencias y repito, compartiremos algunas fotografías para que ustedes también puedan disfrutar de lo que fue este primer viaje misionero por muchas provincias de España. Hermanos, vamos a orar, si les parece. Siempre les pido a ustedes que se unan a mí para que juntos oremos y este tiempo en el que vamos a estar dando respuesta a algunas preguntas que hemos recibido, pues sea de bendición y que todos podamos aprovechar. Espero que estén ahí con su Biblia, con papel y lápiz, para anotar pues todo lo que pueda resultar interesante y necesario recordar después. Así que oramos ya al Señor juntos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu fidelidad. Gracias por tu cuidado de cada día, como tú nos has protegido. Dios mío, no hay palabras para agradecerte lo bueno y lo bondadoso que tú eres con nosotros cada día.
Señor, hoy nos das nuevamente la oportunidad de estar aquí con muchos hermanos que con interés escucharán las respuestas a algunas de las preguntas que hemos recibido en estos últimos días. Señor, dirígenos y danos sabiduría de lo alto para que podamos, Dios mío, con tu ayuda y con tu bendición, ser bendecidos y ser ministrados por ti, por tu palabra. Bendice este tiempo y que podamos aprender mucho de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Y amén. Bueno, pues, queridos hermanos, vamos a pasar ya directamente a dar respuesta a algunas preguntas que hemos estado recibiendo en las últimas semanas. Una hermana desde Venezuela, Maude, me pide que explique qué es eso de la casa de Efraín y la casa de Judá. Bueno, decir que Efraín era un hijo de José. José se casó en Egipto con una egipcia, tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, pero tengo que explicarles que cuando llegaron los hijos de Jacob a Egipto, pues con el paso del tiempo, cuando logran salir a través de Moisés, después de unos cuantos siglos de esclavitud, se forma el pueblo de Israel fundamentalmente con 12 tribus, 12 familias. El nombre de esas tribus yo creo que ya todos lo conocen, ¿verdad? Tenemos ahí a Rubén, a Simeón, a Leví, a Zabulón, en fin, a todos los hijos del patriarca Jacob. Esas 12 tribus formaban el pueblo de Israel. Hubieron diferentes periodos, periodo de los profetas, de los jueces, de la monarquía, etcétera, ¿verdad? A raíz de la muerte del rey Salomón, el reino se divide y se forman, vamos a decir, como 2 países dentro de uno. 10 tribus van a adoptar el nombre de Israel, son las tribus o el reino del norte, y 2 tribus al sur usarán el nombre de Judá. Judá y Benjamín formarán otro reino. Llegaron a pelearse, llegaron a enfrentarse los del norte con los del sur con el norte. En el sur estaba el templo, en el norte habían levantado 2 becerros de oro para que no bajaran al templo de Jerusalén y adoraran al Señor. Y fue una lástima, fue una tragedia nacional cuando el país se divide y son como auténticos enemigos, ¿verdad? Y todos conocemos la historia de cómo terminó todo aquello. Las tribus del norte son atacadas, son arrasadas prácticamente, no volvieron. Algún día probablemente volverán. Las tribus del sur también fueron atacadas, fueron llevados por el rey Nabucodonosor a Babilonia. Allí permanecieron en el cautiverio 70 años, logran regresar, esas 2 tribus restauran Jerusalén, las murallas, la ciudad, el templo, etc. Pero con el paso del tiempo se usó el nombre Efraín para hacer referencia al reino del norte y Judá para hacer referencia al reino del sur. Algunos han tomado, algunos sacando las cosas totalmente de contexto, dicen que bueno, que los Efraín representa a los gentiles y Judá representa a los judíos, que al final se juntarán todos en un mismo pueblo. Eso no es realmente así. Es decir, Efraín no representa a los gentiles, aunque por ahí hay mucha gente que insiste y dicen que sí, que Efraín representa los gentiles que aceptan al Señor y que al final se juntarán con los judíos, que también reconocerán al Señor y Dios hará un solo pueblo. Bueno, esas son explicaciones humanas que no tienen ningún fundamento bíblico. Entonces, lo que quiero que sepa usted, hermana Maude de Venezuela, es que Efraín fue un hijo de José que se utiliza con el paso del tiempo su nombre para hacer referencia al reino del norte, pero que no tiene nada que ver, no es la representación de los gentiles, utilizando el nombre de Efraín, ni muchísimo menos, y el de Judá para los judíos en el sur. Esto es lo que le puedo decir referente a esto. Se refiere al reino dividido entre norte y sur, Israel y Judá, y todos conocemos el resto de la historia. Si usted quiere saber más detalles, qué pasó con las tribus del norte, qué pasó con las tribus del sur, quiénes fueron los reyes y los profetas que estuvieron en el norte y en el sur, bueno, para eso tenemos la Biblia. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Simplemente es cuestión de leer la Biblia y ahí usted se va a enterar perfectamente qué fue lo que pasó en este período tan largo y triste de la historia, cuando se divide el reino y nunca más se volvió otra vez a juntar como reino. Hoy en día existe un país llamado Israel, el Estado moderno de Israel, que tiene 70 años, pero Israel tiene 4.000 años de historia, no es que nació hace 70 años. Pero el Estado de Israel, tal cual lo conocemos hoy en día, no tiene nada que ver con la reunión
con la unificación de las 12 tribus de Israel como antaño así había sido. Bueno, y pasamos un poquito más adelante y le damos una respuesta a Diana, que nos escribe desde Costa Rica. Para Dios era tan importante el tema de la descendencia, porque veo en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, que se permitía al cuñado casarse con la viuda y levantar descendencia. Pues sí, era algo muy importante, efectivamente. Si no fuera importante, Dios no lo hubiera mandado. Era digamos, el pariente más cercano al esposo, el que tenía que casarse con la viuda, y no solamente casarse, sino levantarle descendencia. El primer hijo se consideraba hijo del difunto, y también hacerse cargo de la vida de la viuda, de sus deudas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era algo muy importante. Hoy en día no se practica esa ley. Él era el que redimía. La historia tal vez más clara de cómo se tenía que casar el pariente más cercano con la viuda, usted puede leer perfectamente el libro de Ruth, y ahí usted encontrará esta ley en práctica. Todo el libro de Ruth es una historia maravillosa, una historia de amor, una historia de cómo Dios es capaz de restaurar la vida, tanto de Noemí como la de Ruth, ¿verdad? Y ahí vemos cómo Booz se casa con Ruth y levantan descendencia, y de esa descendencia vino el rey David, incluso el mismísimo Mesías, el mismísimo Señor Jesucristo. Así que el libro de Ruth le va a explicar perfectamente en qué consistía la ley del Goel, el que redimía, el que se tenía sí o sí que casar con la viuda y levantar descendencia a su marido. Por otra parte, desde México, una hermana llamada Alejandra me escribe y me dice lo siguiente. Quiero preguntarle sobre Mateo capítulo 5, los versículos 25 y 26, los vamos a leer ahora, porque esta hermana dice: los católicos aquí en México usan estos textos para decir que hay un lugar llamado purgatorio, donde supuestamente van las almas a purificarse después de todo lo malo que hicieron mientras estaban en vida y que no lograron arrepentirse. Quisiera que me ayudara y me explicara este pasaje. Bueno, vamos a leer el pasaje, si le parece. Si tienen su Biblia a mano, hermanos, vengan conmigo a Mateo capítulo 5, los versículos 25 y 26. La palabra del Señor dice así: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, yo no sé dónde los católicos en su país de México o en cualquier país ven aquí el purgatorio. Es forzar mucho el texto y vamos, no sé, sinceramente hay que estar muy ciego para explicar que estos versículos apoyan la falsa doctrina o la falsa enseñanza de que existe un purgatorio. El purgatorio no es bíblico. El purgatorio es un invento del hombre, ¿verdad?, que inventó, mal utilizando este texto y otros más, para decir que los que no se terminan de arrepentir de sus pecados van a un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, donde purgan sus pecados. Los que quedan en tierra hacen una serie de misas por esta persona, y después de un tiempo que nadie sabe exactamente en cuánto consiste el tiempo, pues logra salir de allí y ir a la presencia de Dios. Y esto es rotundamente falso. Esta es otra de las grandes mentiras que durante siglos se han mantenido, se han enseñado, se han compartido desde los púlpitos, pero que es rotundamente falso. Y le voy a poner un ejemplo. Recientemente estuve en la ciudad de Santiago de Compostela, ¿sí? Y en Santiago de Compostela, otra gran mentira, dicen que se encuentra en la iglesia de Santiago de Compostela enterrado el cuerpo del apóstol Santiago. Rotundamente falso. El apóstol Santiago nunca estuvo en España, jamás. Pero lo curioso es que en Jerusalén, y sé lo que digo porque he ido a visitarlo, en la ciudad antigua de Jerusalén, dividida en 4 barrios, hay un barrio que es el barrio de los armenios. Y ellos tienen una iglesia donde veneran la cabeza del apóstol Santiago, que como todos saben ustedes, murió decapitado en Jerusalén. Este apóstol Santiago, que dicen que vino a España, lo cual es rotundamente falso,
Después lo podemos ver enfrente de la iglesia, en el ayuntamiento, montado en un caballo, y dicen que ayudó a los españoles a quitarse de encima el yugo del Islam, porque en aquel momento estaban los musulmanes en España. Sí, dos grandes mentiras que las han ido repitiendo y repitiendo y repitiendo a lo largo de la historia, y por ahí hemos visto en la carretera a centenares, a miles de jóvenes, de familias, de personas, haciendo el famoso Camino de Santiago, porque antaño, incluso hoy en día, se les prometía el perdón de los pecados a los que hicieran parte del Camino de Santiago. Son mentiras tras mentiras, manipulaciones históricas, y la gente, como lamentablemente no lee la Biblia, y como lamentablemente se han tragado el camello y el mosquito, y no han filtrado a la luz de las Sagradas Escrituras lo que habían oído desde los púlpitos, han estado creyendo durante siglos en mentiras, creyendo que eran grandes verdades. De ahí, y aprovecho la ocasión para decir la importancia de leer la Biblia. Pero la Biblia no es patrimonio única y exclusivamente del pueblo evangélico, ni muchísimo menos. Los católicos deben de leer, y mucho, la Biblia, y comprobar y filtrar a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que practican, lo que creen, incluso hasta lo que predican y enseñan, pues es verdaderamente bíblico o son auténticas mentiras y herejías. Porque se han enseñado no solamente mentiras, y no solamente se ha manipulado la historia, sino que incluso han inventado cosas que no están ni en la Biblia. Una de ellas, el purgatorio. Ni el purgatorio es bíblico, ni el limbo es bíblico, ni la adoración a la imagen es bíblico, ni tantas cosas que lamentablemente se creyeron y se siguen creyendo por parte de millones de personas que, al no comprobar a la luz de la Biblia lo que Dios dice y enseña y ordena, pues han estado creyendo en auténticas falsedades. Estas cosas que digo no es porque no ame a los católicos, si no tiene nada que ver una cosa con otra. Es más, si digo estas cosas es porque les amo. Porque si no les amara, pues que sigan creyendo en la mentira. Pero creo que mi obligación es enseñar la verdad. Y algo muy importante, cuando yo le digo a los católicos que lean la Biblia, pues quiero que sepan que en su Biblia y en mi Biblia dice exactamente lo mismo. No es que la Biblia de los cristianos evangélicos, los protestantes, como se les llamaba antaño, es diferente a la Biblia que usa el sacerdote en la misa o cualquier católico. No, en absoluto. Es exactamente igual. Exactamente igual. Los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, en la versión Nácar Colunga, que es la que se suele utilizar en la Iglesia Católica, dice exactamente lo mismo que la Biblia que usan los evangélicos, los protestantes, versión, por ejemplo, Reina Valera del 60. Tal vez con el matiz, con la diferencia de que en la Biblia católica suele decir Yahvé y en las Biblias evangélicas suele poner Jehová. Pero estamos hablando de lo mismo. Pero los mandamientos son iguales. Así es que más Biblia y menos catecismo. Porque el catecismo no es Biblia. El catecismo son las enseñanzas de una religión, ¿verdad?, que en algunas ocasiones sí lo que enseña está en la Biblia, pero en la mayoría de las ocasiones no tiene nada que ver lo que dice el catecismo. De hecho, le puedo decir, porque toda mi educación fue en colegios de curas. En Venezuela estudié en Los Maristas, en el barrio de Chacao, en la avenida Francisco de Miranda. Y en España estudié en los Salesianos, en Las Palmas de Gran Canaria. Y conozco perfectamente la enseñanza, la doctrina católica de memoria. Y puedo decirle que los mandamientos que me enseñaron a mí del catecismo no coincidían con los mandamientos de la Biblia, la única Biblia que existe, la que tienen católicos, evangélicos, y todo el mundo puede tener acceso a ella cuando quiera. Por lo tanto, lo que yo recomiendo, y muchos lo han hecho, y yo doy gloria a Dios porque muchos en este tiempo, sobre todo en aquellos meses de confinamiento, que los recordaré toda mi vida, porque sin lugar a dudas marcaron un antes y un después en nuestras vidas, y en la mía también, por supuesto, leyeron la Biblia, y como hemos dicho en muchas ocasiones, se le cayeron a más de uno
las escamas de los ojos y pudieron entender lo que dice la Biblia y lo que dice el hombre, lo que dice una iglesia y lo que dice Dios en su palabra. Hay muchas versiones de la Biblia. El idioma, el castellano, el español es un idioma vivo, no es una lengua muerta, va cambiando. De hecho, hoy en día utilizamos términos, utilizamos expresiones, utilizamos palabras que hace unos años no se utilizaban absolutamente para nada. Y a veces es bueno consultar diferentes versiones para tener un poco más de luz, más claridad sobre un texto bíblico. Yo, por ejemplo, a mis espaldas, ustedes pueden ver siempre mis Biblias están en lo más alto de las estanterías. Jamás me verán a mí poner una Biblia en el suelo. Para mí eso es una falta de respeto terrible. Jamás me verán ustedes a mí poner una Biblia en cualquier parte, sino siempre están en la parte más alta de mis estanterías, ¿verdad? Tengo muchas versiones y a veces consulto la Biblia de las Américas, la Biblia Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Reina Valera, por supuesto, Biblias en hebreo, y es muy importante a veces consultar diferentes versiones. Pero sobre todas las cosas, cuando leemos la palabra de Dios, estamos escuchando la voz de Dios. Dios habla a través de la lectura de su santa y bendita palabra. Y yo soy, como ustedes saben, un enamorado de la palabra de Dios, de enseñarla, de vivirla, de practicarla, de compartirla. Y anhelo y pido al Señor que todos y cada uno de ustedes sean estudiantes de la Biblia, que puedan leer la palabra y decir, eso no es de Dios. Ahora bien, cuando yo hablo de leer la Biblia, no solamente me refiero a los católicos. No, también me refiero a los evangélicos. Porque lamentablemente hay muchísimos evangélicos que leen muy poco la Biblia. O casi no la han leído nunca. De hecho, conozco creyentes que llevan toda la vida congregándose y todavía no se han leído la Biblia completa, lo cual a mí me parece algo terrible, terrible. Cantar, saben todas las canciones y las pueden explicar y las pueden tocar en diferentes instrumentos, pero yo digo de la Biblia. Si se hubiera leído más la Biblia, muchas barbaridades y auténticas herejías y mucha de la manipulación que se ha ejercido en los templos evangélicos no se hubiera podido llevar a cabo. Si el pueblo hubiera estado preparado y hubiera tenido el valor de decir alto, esto no es de Dios. Usted se puede llamar pastor, apóstol, profeta, reverendo o lo que usted quiera. A mí eso me da igual. Pero lo que usted está enseñando no está en la palabra de Dios. Así que no solamente los católicos tienen que leer la Biblia, que dicho sea de paso, cuando la leen los católicos sinceros se quedan prendidos, se quedan enamorados, porque por primera vez en su vida están leyendo y aprendiendo cosas interesantísimas y se dan cuenta que Dios va por un camino y los hombres van por otra. Pero también los evangélicos deberían de leer mucho más la Biblia, porque muchas de las cosas que se han hecho y se siguen haciendo en algunos ambientes evangélicos, si se hubiera leído y estudiado más la palabra de Dios, pues no se le hubiera dado lugar a prácticas que tienen más de psicología que de Biblia. Sistemas y métodos que no digo que no funcionen, pero que no son bíblicos. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios, examinarlo todo, retener lo bueno y, repito, tener el valor de decir, no vamos a aceptar esta práctica, no vamos a aceptar esto que nos intentan enseñar, porque es algo totalmente antibíblico. Hay personas que se dedican a manipular la palabra de Dios y comienzan a sacar textos de su contexto para formar pretextos, y la gente en su ignorancia, ¿verdad?, en esa ingenuidad que muchas veces mata, pues lamentablemente se han dejado engañar. Y con el tema económico ni les cuento. Cuánta manipulación ha habido con el tema de la economía, de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias. Como yo le digo a la gente, otra excusa más para seguir sacándole el dinero a la gente del bolsillo. Increíble. ¿Qué tendrá que ver las primicias con el cristianismo? ¿Qué tendrá que ver las primicias con la iglesia del Señor Jesucristo? En fin, y tantas cosas, ¿no? Como por ejemplo la proliferación exagerada que ha habido de apóstoles. Ahora hay más apóstoles que en ningún momento de la historia. Muchas de las profecías que se dan no son profecías, ni son nada, ni son profetas, ni nada.
Me preguntaba, hablábamos el otro día un pastor de la península mientras comíamos juntos y me preguntaba y decíamos, ¿dónde han estado los profetas en este tiempo? Parece que se los tragó la tierra, ¿no? En este tiempo de confinamiento, en este tiempo de COVID, donde tantas miles de personas han muerto, ¿verdad? Y lamentablemente siguen contagiándose. Pues más Biblia, queridos hermanos, más leamos la palabra y más escudriñemos las Sagradas Escrituras y más sabios seremos y menos manipulables, ¿eh? Bueno, vamos a seguir adelante. Voy a dar la respuesta a una pregunta de una hermana también de Venezuela. Últimamente nos están escribiendo muchas personas, muchos hermanos de Venezuela. Una hermana llamada Maricruz dice, ¿Satanás puede entrar en nuestros pensamientos, obligándonos a pensar cosas que no queremos? Una pregunta, ¿usted es cristiana, Maricruz? Porque si usted es cristiana, mayor es el que está en usted que el que viene contra usted. ¿Cómo que Satanás me obliga a pensar lo que yo no quiero? Si yo no quiero pensar en algo malo, no pienso en nada malo. No, es que yo soy víctima porque Satanás... No. Vamos a dejar las cositas claras, ¿sí? Vamos a dejar las cositas claras. A mí Satanás no me obliga a nada. Es muy fácil echarle la culpa a Satanás. No, es que me obligó a pecar, me obligó a pensar mal. No. Satanás llega hasta donde yo le permito llegar. Nosotros no somos muñequitos, no somos marionetas que el diablo hace con nuestra vida lo que le da la gana. No. Tal vez antes de conocer a Cristo, tal vez puede ser. Pero ahora en Cristo, que Satanás obliga a un creyente a pensar algo que no quiere pensar, pero Satanás le obliga a pensarlo. No. Nosotros no creemos en eso, hermana. Con todo mi respeto le digo, yo no sé si usted es creyente, si va a alguna iglesia, qué es lo que le han enseñado, lo ignoro completamente, pero yo le digo a usted que Satanás podrá intentar mandar malos pensamientos, pero la Biblia ya me dice, y yo le voy a dar un texto a usted, hermana Maricruz de Venezuela, le voy a dar un texto y también lo voy a leer para que usted vea lo que tenemos que hacer cuando nos llegan pues malos pensamientos a nuestra mente, ¿no? Mire, si quiere tomar nota, usted y todos los que me están escuchando, Filipenses capítulo 4, ¿vale? Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Y sería muy interesante, lo he dicho muchas veces, pero sería muy interesante que mientras yo estoy explicando algo, no estén escribiendo. Porque si están escribiendo, no están prestando atención. Entonces, sería bueno que presten atención como si esto fuera un culto. Si cuando estamos en un culto y el pastor está predicando, la gente no está hablando ni está preguntando nada al pastor. Entonces, ahora es tiempo de escuchar, no es tiempo de escribir. Aparte, todo lo que me están escribiendo yo no lo voy a leer, porque no puedo leer allí, atender aquí, leer por allá. Entonces, ahora déjense de escribir, no es el tiempo de escribir, es el tiempo de aprender y de escuchar. Dice la Biblia, Maricruz, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, para eso tenemos la Biblia, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando vienen a su mente malos pensamientos o pensamientos raros, usted tiene que filtrar esos pensamientos con este texto que le acabo de dar. Filipenses 4, versículo 8. Ese pensamiento que le viene a la mente es honesto, es justo, es digno de alabanza, es verdadero. No, automáticamente en el nombre de Jesús no le dé lugar a ese pensamiento. Pero no somos víctimas de Satanás. En todo caso, el que tiene que tener temor es él a nosotros, no nosotros a él. Ayer hablaba con un muchacho, me decía que tiene que protegerse. Evidentemente no es cristiano, porque si fuera cristiano, lógicamente no hablaría así. Tiene que protegerse, por eso lleva todo lleno de collares y amuletos y bolitas de colores por aquí, bolitas de colores por allá. Mire, yo no llevo ninguna bolita de color por ninguna parte, ni ningún amuleto, ni necesito nada. Porque el que vive en mí me protege de lo que conozco y de lo que ignoro. El que vive en mí es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y Satanás, aunque está suelto, no está atado ni está en el infierno, está suelto, buscando a quien devorar, sabe perfectamente que no puede tocar a un hijo de Dios
que anda en orden, que está en obediencia, que anda en santidad y que está haciendo las cosas decentemente y con orden. Ahora, esos que se llaman cristianos, que viven con un pie dentro y con un pie fuera, esos que van a la iglesia pero que luego al salir o antes de entrar ya pecaron y van a seguir pecando al salir, eso es otra cosa. Pero cuando un cristiano está alineado con Dios, que vienen tentaciones, también a Cristo le vinieron tentaciones. Que vienen malos pensamientos, bueno, los repelemos, para eso tenemos el filtro, para eso tenemos la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestros corazones. No somos víctimas, a mí el diablo no me va a obligar a hacer lo que yo no quiero hacer. Si yo no quiero pecar, yo no voy a pecar. Si yo no quiero pensar mal, yo no voy a pensar mal. Por otra parte, ¿de qué estamos alimentando nuestra mente? Porque hay gente que envenena su mente. Hay gente que mete basura en su mente, viendo lo que no tienen que ver, rodeándose de ambientes y de personas con las cuales no deberían de perder ni un minuto de su tiempo, leyendo literatura que es auténtico veneno y basura para su mente y para su alma. Entonces tenemos que ser selectivos. Tenemos que ser selectivos. Esta película no me conviene verla. No es que me prohíban verla, a mí nadie me prohíbe nada, sino que yo lo examino y digo, esto no es de Dios. A mí esto no me lleva a alabar a Dios, no trae paz a mi corazón, lo que hace es que despierta mi carne, la lascivia, la lujuria, entonces lo corto y fuera. Y mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Así es que Satanás no nos obliga a hacer lo que nosotros en el fondo no queremos hacer. Ahora, si le damos lugar al diablo, que él conoce perfectamente cuáles son nuestras debilidades y encima estamos jugueteando y estamos tonteando y perdiendo el tiempo, pues podemos caer en sus redes y en sus trampas. Pero si estamos ocupados en las cosas de Dios, el maligno sabe perfectamente con quién meterse y con quién no meterse. Así es que no estoy de acuerdo cuando dicen, no, es que el diablo me obligó a pensar mal. El diablo me obligó, no. No le echemos al diablo la culpa de todo, porque muchas veces la culpa la tenemos nosotros mismos. Y le damos lugar a él. Y él lógicamente lo toma. La Biblia dice, no le deis lugar al diablo. ¿Vale? Bien, hay una pregunta, vamos a ver. Hay una pregunta que me hace Germán desde Villa Quilino, en Argentina. La pregunta es la siguiente. Le doy gracias al Señor por ver su canal de YouTube. Ha sido de mucha ayuda para mí estudiar la Biblia. Y dice, ¿de dónde provienen o quién es el que realiza esos milagros? Y lo escribe, lo pone entre comillas, que se le atribuyen a los santos o a las vírgenes. Bueno, si usted es creyente, usted sabe perfectamente que un muñeco, llámese santo, llámese virgen, no tiene ningún poder para nada. Salmo 115, Germán, de Argentina, léalo. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan. Semejantes a ellos son los que los hacen y los que los adoran. ¿Cómo que un santo y una virgen pueden hacer milagros? Y son muñecos, inertes, no hablan, no respiran. No hay circulación de sangre en sus venas, son muñecos que si usted le da un martillazo, le da un golpe, lo parten a la mitad. ¿Cuántas veces hemos visto imágenes, verdad? YouTube está plagado de imágenes de procesiones donde tropieza el que llevaba el santo y ¡pum!, se cayó al suelo y se partió en 20.000 pedazos el santo, la virgen o lo que fuera. Son muñecos. Pueden ser obras de arte, como algunos le llaman, muy bonitos, que a mí siempre me han dado un rechazo tremendo. Todo el tema de la idolatría jamás lo he soportado. Hay gente que le encanta todo eso y se emocionan y lloran ante una estatua de una virgen, de un muñeco. Pero son muñecos creados por las manos del hombre. Si el hombre ha creado, si el hombre ha hecho con sus manos ese ídolo, ¿qué poder va a tener ese ídolo? Ninguno. Ahora usted me habla de milagros. Pues evidentemente Dios no va a utilizar un santo o una virgen para hacer un milagro. Son los demonios que imitan la obra de Dios, que para engañar a la gente son capaces de hacer lo que sea. Pero un santo y una virgen no hace daño a nadie, ni le hace beneficio a nadie, porque son muñecos muertos. Vuelvo a repetir, Salmo 115. Léalo y se va a dar cuenta cómo la Biblia describe perfectamente las características de esos muñecos de oro, de
palo, de madera, de hierro, de bronce, de porcelana o de lo que sea. No tienen poder para nada. Hay que llevarlos de un lugar a otro, ¿verdad? Porque no pueden caminar. Si llueve, son incapaces de abrir un paraguas y taparse. No pueden salir de paseo. ¿Usted ha visto alguna vez algún santo de estos, alguna virgen salir por la calle a pasear, ir a un hospital a visitar a los enfermos, conducir un autobús, un coche, irse a la playa, al monte? No lo ha visto ni lo verá jamás, porque son ídolos muertos. Ídolos muertos. No tienen poder. Es que este ídolo se llama María. No, pero es que María no tiene nada que ver con esa estatua. Si María levantara la cabeza, la tragedia, el dolor tan grande que tendría en su corazón al ver que están adorando muñecos creados por las manos del hombre, cuando ella dijo, haced todo lo que Él os diga. A quien hay que adorar es al Señor. En todas las Biblias del mundo dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Son las palabras que el Señor Jesucristo citó en el desierto cuando Satanás vino a tentarlo. Están ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo no le puedo decir otra cosa. Bueno, y por otra parte, hay una hermana llamada María, una señora llamada María, que dice que ¿eran eternos entonces Adán y Eva antes de pecar? Pues parece que sí, parece que no iban a morir, porque la muerte fue la consecuencia del pecado. El día que pecares, pereceréis. El día que pecares, vais a experimentar la muerte física y espiritual. Se ve que Adán y Eva, si no pecaban, no iban a morir nunca. Iban a tener vida eterna, como ahora tiene vida eterna todo aquel que cree en Él y la ha recibido en su corazón como su Señor y Salvador personal. ¿Qué dice la Biblia? El que cree en mí tiene vida eterna. El que oye mi palabra tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Pues Adán y Eva, si no hubieran pecado, no hubieran muerto nunca. Tal vez el Señor creó tantos planetas y tantos lugares en el universo para poblarlos de aquella gente, no lo sé. Pero lo que está bien claro es que eran seres inmortales. La muerte no era una bendición, sino fue una maldición. Cuando enterraron a su hijo, que fue asesinado por otro de sus hijos, tal vez entendieron ese concepto de la muerte, ¿no? Y hay una muerte física y una muerte espiritual, que es un hecho, afecta a todos, cristianos, ateos, musulmanes, blancos, negros, ricos, pobres, hombres, mujeres, ¿verdad? Aquí sí que no hay discriminación. No es un acto de machismo decir que los hombres se mueren y las mujeres también. No, esa es una realidad. Esto es una realidad. Las mujeres se mueren exactamente igual que los hombres. Porque solamente hay hombres y mujeres, no hay otra cosa, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, seguramente, se habrán dado cuenta del error tremendo que cometieron cuando pecaron contra el Señor y perdieron tantas cosas. Pero mire, todo lo que se perdió en Adán, lo recuperamos en Cristo. Lo de Adán fue una tragedia, pero lo de Cristo es una bendición. Por eso nos hemos enamorado del Señor, porque se perdió la vida eterna. Se perdió la vida eterna en el jardín del Edén a través de Adán, pero obtenemos vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Se perdió el privilegio del paraíso, pero en Cristo le dijo el Señor a aquel ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es que ellos fueron expulsados, nosotros hemos sido aceptados. Lo que se perdió en Adán se recupera en Cristo y mucho más todavía, porque en Cristo hay victoria y en Cristo hay bendición. Mis queridos hermanos, vamos a dejarlo por hoy aquí. Hay otras preguntas, pero también hay otras cosas que hacer. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Les agradezco el tiempo que han estado conmigo en este momento aquí en directo. Y quiero aprovechar para darle las gracias a todos los que oraron por nosotros durante este tiempo del primer viaje misionero y a todos los que nos apoyaron con sus ofrendas y con sus diezmos. Mire, y voy a aprovechar para decir algo más. Mire, de vez en cuando en alguna carta, sobre todo de Estados Unidos, vienen cheques así, unos cheques así como esto, unos cheques. No manden estas cosas, hermanos, estos cheques no sirven en España. Les agradecemos de todo corazón a los hermanos, sobre todo de Norteamérica, que quieren mandar ofrendas, pero no podemos cobrar estos cheques. Estos cheques son tal vez habituales, poder hacerlo en Estados Unidos, pero no lo hagan.
con nosotros porque no los podemos cobrar. No hay ninguna entidad bancaria que haga efectivo estos cheques que muchas veces ustedes mandan. A veces me mandan a mí personalmente ofrendas, otras veces lo mandan a la obra, en fin. Pero no lo manden en estas formas de cheque porque no sirven, no se puede cobrar en España. Les agradecemos de todo corazón, pero lo digo para que no lo sigan haciendo, ¿de acuerdo? Y no manden más dinero, no manden más ofrendas para apoyar el viaje misionero, porque ya el viaje misionero se acabó. Entonces no tienen que mandar ofrendas para apoyar el viaje misionero. Gracias al Señor se cubrieron todos los gastos y ya no es necesario mandar nada más para apoyar ningún viaje misionero, ¿de acuerdo? Hermanos queridos,